¿Sabías que en Europa hay personas que siempre han querido su propio país, pero nunca lo lograron? Quizás se te ocurrieron algunos ejemplos, pero quiero hablar de uno en específico. Tienen su propia etnia y lengua, hablada por 250 000 de personas. Incluso estuvieron presentes como delegación en la Conferencia de Paz de la Primera Guerra Mundial, y se hizo un mapa preliminar de cómo podría verse su posible país. Esta es la historia de los Saromunes y su posible país de Teja Blacorum, también conocido como Samarina. ¿Quiénes son estas personas? Los Saromunes son un grupo étnico del sur de los Balcanes que hablan aromuno, una lengua romance oriental. Tradicionalmente viven en el sur de Albania, el norte de Grecia y Macedonia del Norte, así como en el oeste de Bulgaria. Más de 250.000 personas que hablan aromuno viven principalmente en estos lugares, la mayoría en Grecia. Muchos también residen en el extranjero por la diáspora aromuna y sus antepasados, saliendo de la gran capital aromuna de Moscopole, que hoy es una pequeña aldea, pero que en su época fue una de las ciudades más grandes de los Balcanes, rivalizando solo con Constantinopla, pero destruida por Alí Pachá en 1788. A los saromunos también se les llama valacos o macedonios rumanos. Este último nombre quizás se justifica por el hecho de que viven exactamente en la zona de la línea Jeresek, línea imaginaria que indica la presencia de influencias latinas, griegas y luego eslavas en los Balcanes. El idioma es, de hecho, como probablemente puedas notar por el nombre, muy similar al rumano mismo. Ambos provienen del latín vulgar, hablado en la región tras la romanización durante el Imperio Romano, y su etnónimo de Aromanio proviene precisamente del latín romanus, que significa ciudadano romano. Fue acuñado por Gustav Weygand, un lingüista alemán, en su libro titulado Die Aromunen de 1813. Mientras que Black era un exónimo utilizado principalmente por los griegos durante la época medieval, para referirse a estas personas, significaba algo así como pastor para los griegos en ese entonces. Esta imagen de 1899 muestra a un hombre aromunio vestido de pastor. Y, curiosamente, la palabra también significaba bandido o rebelde para los otomanos, un nombre que también se mencionaba en las crónicas bizantinas del siglo XIII, como el Estrategicón de Kikaumenos o incluso Anacomnes. Alexiod, donde se les describe como habitantes de la zona de Tesalia. Muchas otras fuentes mencionan Tesalia como otra ciudad principal de una pequeña Valaquia. Este mapa de 1265 lo muestra, conectándola culturalmente con la mayor Valaquia al norte, donde hoy es Rumania. Quizás confirmando la conexión entre ellos y toda esta información sobre ellos. La ciudad principal fue destruida en 1788, el análisis de su nombre en 1813 y el registro medieval revelan algo. Han estado aquí mucho tiempo. ¿Cómo llegaron? La mayoría de los estudiosos cree que los valacos descienden de soldados romanos o de pueblos balcánicos latinizados. Estudiosos rumanos sostienen que participaron en una migración daco-romana desde el norte del Danubio hacia el siglo VII. Aunque los estudiosos griegos dicen que descienden de legionarios romanos casados con griegas, el origen real es incierto. Pero un estudio genético de 2006 mostró que los aromunes actuales son genéticamente indistinguibles de otras poblaciones balcánicas. Lo más probable es que una combinación de ambas historias sea cierta, con una mezcla completa de estas personas, y que los habitantes locales hayan predominado en tiempos modernos. Pero su identidad sigue. En el siglo XIX, mientras otros movimientos nacionales comenzaban en los Balcanes buscando la independencia del Imperio Otomano, también despertó una identidad nacional aromuna distinta, y fue difícil que esa identidad se formara. Se les consideraba romanos orientales, practicaban el cristianismo ortodoxo, y tenían cultura helenizada. El primer libro en aromuno se escribió con alfabeto griego a finales del siglo XIX. Sin embargo, el elemento latino de su herencia comenzó a ser explorado en una serie de folletos y libros. En 1815, los aromunos de Budapest pidieron usar su idioma en la liturgia,
pero el alcalde lo rechazó, pero demostró que algo estaba sucediendo. Sin embargo, el establecimiento de una conciencia nacional aromuna distinta se vio obstaculizado por la tendencia de las clases altas aromunas a ser absorbidas por las etnias dominantes circundantes y adoptar sus respectivas causas nacionales como propias. Creo que es como todo lo demás. La gran división no se trata tanto de etnia o de sexo, ahora se trata de clase social y dinero, hablando de esa clase alta aromuna. Probablemente eran personas con bastante dinero, y no sé cómo lo guardaban en ese tiempo. No sé cómo eran las carteras en ese tiempo, pero sí sé cuáles son las mejores carteras si quieres usarlas hoy en día. Los aromanos de clase alta estaban tan integrados en las culturas locales que historiografías balcánicas los consideraban los mejores albaneses, griegos o búlgaros, por lo que los investigadores los llamaron los camaleones de los Balcanes. Por ello, muchos aromanos tuvieron un papel clave en la historia moderna de los Balcanes. El revolucionario Pitu Gali, el primer ministro griego primero Ioannis Koletis, el magnate Georgios Averrov, el primer ministro serbio Vladan Dortovic y el patriarca de Constantinopla Atenágoras, primero entre otros. Pero ni ellos lograron suprimir la voluntad de algunos aromanos. Cuando Rumania se independizó, comenzó a patrocinar redes culturales y educativas en los Balcanes del Sur, enfocadas principalmente en estas personas. Como resultado, los aromanos se dividieron en tres facciones principales: pro-griega, pro-rumana y otra menor que buscaba una identidad propia, combinando ambas culturas. La lucha macedonia fue un conflicto local en la Macedonia otomana, 1893-1912, con enfrentamientos militares entre griegos y búlgaros. Y es un ejemplo perfecto de la lucha entre las facciones aromanas, ya que una se alió con los griegos y la otra con los búlgaros. Viena y Budapest fueron los principales destinos de la diáspora aromana tras la destrucción de Moscopol, por lo que el Imperio Austrohúngaro defendió su identidad. En 1905, con respaldo de Austria y Rumania, se volvieron entidad separada del Imperio Otomano, logrando libertad de culto y educación en su idioma. Muchos dijeron que esto llegó tarde, pues la gente ya estaba dividida en facciones y ninguno parecía querer autonomía. Gustav Weygand citó en 1897: la mayoría de los aromunes no solo son indiferentes, sino activamente hostiles a su movimiento nacional. Sin embargo, el movimiento existía, y tras la Primera Guerra Mundial, tuvo más desarrollos. Tras la derrota de las potencias centrales, la Entente se reunió en París para discutir la paz y la reorganización mundial. Un punto clave de la agenda era apoyar movimientos que buscaban su independencia. Los estadounidenses querían que las nuevas fronteras siguieran líneas de identidad nacional y etnia. Viendo esto como oportunidad, una delegación arumano se unió a las negociaciones en París. Se llamaban Comité Nacional del Pindus y buscaban crear una entidad arumana independiente o autónoma. Izaban una bandera interesante, completamente blanca, con un conjunto de líneas azules que formaban un rectángulo y un círculo. He visto este patrón antes, pero no recuerdo dónde. Si lo sabes, ponlo en los comentarios. Propusieron este mapa que muestra un territorio en el norte de Grecia y parte de Macedonia del Norte y Albania. El país se llamaría la República de Samarina o la República del Pindo. Esto siguió al intento de crear un cantón aromanio bajo protección italiana durante la guerra. En ese momento, los latinos ocuparon parte de la región e incentivaron a los aromanios a buscar su herencia latina para obtener su apoyo. Sin embargo, cuando declararon su independencia en 1917, buscaron el apoyo de los italianos, y los italianos no quisieron respaldarlos. Las tropas se retiraron, y Grecia recuperó las regiones. Básicamente, ni los italianos ni las otras potencias de la Entente se preocuparon lo suficiente como para defenderlos, y otras naciones balcánicas querían ese territorio para sí mismas. Todo esto, sumado al hecho de que la mayoría de los aromunes tampoco se interesaban lo suficiente por el movimiento nacional, o incluso se oponían activamente, hizo que el país que pudo haber sido Samarina no llegara a existir. Después de que terminó la Primera Guerra Mundial, la participación rumana disminuyó. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el Eje ocupó Grecia, Italia volvió a impulsar a los nacionalistas aromunes a crear su propia entidad bajo su protección.
Se proclamó el Principado de Pindo entre 1941 y 1942 con una bandera horrible. Pero en cuanto se declaró, Italia, Alemania, Rumania y la Grecia calabronista se opusieron. El Eje quería que los sarumanos se movilizaran a favor del Eje, no a favor de ellos mismos. Y por eso el Principado de Pindo también fracasó. Hoy en día, la identidad arumana persiste. Más de 200.000 descendientes viven en Albania, quizá hasta 300.000 en Grecia y en los Balcanes y el mundo. 250.000 habla el idioma. Este mapa de los Balcanes del Sur muestra dónde viven actualmente muchos grupos que aún existen en la región. Alguna vez reclamaron su país, pero casi todos adoptaron la cultura dominante, conservando como mucho una identidad dual. Todavía se pueden encontrar ejemplos de la cocina arumano en platillos específicos como el mezobón y el queso arumano. Tienen su propia música, literatura y vestimenta tradicional, pero la lucha por un país independiente, que nunca existió, parece estar, por ahora, en pausa. Pero bueno, en 2000, 30 alcaldes arumanos firmaron una resolución de protesta contra la situación de los derechos humanos en Grecia. Quizá algún día los arumanos intenten ser un país otra vez y surja una nueva república de Samarina o Vlaquia en los Balcanes. Todos sabemos que les gustaría un país más para debatir, así que ese es el país europeo inexistente. ¿Crees que debería haber existido? ¿Conoces otro grupo étnico que buscó independencia sin lograrlo? Cuéntame en los comentarios. Gracias a mis patrocinadores por su apoyo y a ti por ver el video. Suscríbete para ver los próximos videos. Nos vemos la próxima vez para más conocimiento general. La taza de Mumín de hoy luce brillante. Son los fantasmas. Hacen una fiesta de té y luego muchas personas gritan ¡Uh! No sé. Creo que necesito bajar un poco las persianas, porque hace un par de videos recibí un comentario que fue muy amable de alguien diciendo ¡Oh! La iluminación está muy bien. ¿Qué luces usas? Yo uso el sol. Es una ventana bien posicionada, lo cual es bueno, pero solo es una ventana.